La denuncia penal de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández avanza en esta justicia federal. La ex primera dama se reunió por videoconferencia con integrantes de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, donde tramita el expediente que se investigan las agresiones físicas y el hostigamiento, que aseguró haber sufrido por parte del ex jefe del Estado y a la postre su ex pareja. Estamos hablando de la UFEM, la doctora Mariela Laboceta, y conjuntamente con el fiscal que está a cargo en lo criminal y correccional número 6, Carlos Rívolo. A ver, este es un tema delicado, sensible. Es un tema que hoy atraviesa la sociedad argentina en su conjunto y hoy tenemos, y ¿por qué no? Tenemos una violencia de género institucionalizada. ¿Por qué digo institucionalizada? Porque los hechos que se están investigando eran al momento que él era presidente de la Nación. Quiere decir que un funcionario público en ejercicio de sus funciones le pega a su pareja. ¿Me explico o no? Entonces, quiere decir que mirá hasta dónde trepó hoy el flagelo. Me gustaría hablar con alguien que me pueda ubicar, ¿no? Es decir, hasta dónde llegó este flagelo, cuáles son las consecuencias, cómo está esta sociedad parado frente a este flagelo. Y ya tenemos en línea a la licenciada Mariela Bercero, coordinadora de la Comisión de Género del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires. Licenciada, ¿cómo le va? El doctor Delía, el doctor Trindade y todo el staff de Radio del Plata. Buenas noches, ¿cómo anda? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros y darnos un ratito de su tiempo, licenciada. La verdad que estábamos hablando de esto, que todos estamos sorprendidos, todos estamos en contra de la violencia de género, pero jamás hemos pensado que un jefe de Estado le pegue a su mujer en el momento del ejercicio de su función como presidente. ¿Cómo lo ve usted esto? Bien, digamos, cuando hablamos de violencia por motivos de género, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de el ejercicio del poder, ¿no? Así que personalmente no me sorprende que se trate de una figura en ejercicio, que se trate de una figura con cierto poder o legitimación social y bueno, en este caso institucional, ¿no? Como decías antes. La verdad es que yo trabajo con situaciones de violencia por motivos de género y violencia sexual, que es de las más ocultas muchas veces en nuestra sociedad, y la mayor parte de los agresores coincide con que tienen un gran poder, no solo sobre digamos, la persona contra la que ejercen la violencia, sino muchas veces otorgado o conferido por instituciones en los ámbitos que muchas veces no nos imaginamos. Así que, digamos, personalmente eso no es lo que más me sorprende. Doctor. ¿Cómo está, Mariela? Buenas tardes. El doctor Trindade la saluda. Bueno, estamos acostumbrados, parecería, este último tiempo, a que altos cargos de la política, ¿sí?, a nivel nacional, se ventilen temas de abuso y temas de violencia, ¿sí? Llámelo Alperovich, Espinosa, Alberto Fernández, ¿sí? O sea, lo que significa, a ver si estoy en lo cierto, el poder genera impunidad, ¿sí?, a los efectos de que esta gente cree que nunca van a ser alcanzados por la justicia. Es por eso porque es una cosa que coincide este último tiempo, ¿no es cierto?, con altos cargos de la política argentina. Sí, yo creo que no es una cuestión propia de la política necesariamente, que es una cuestión que está en nuestra sociedad, digamos, que caló muy profundo, por eso la lucha de la mayor parte de los feminismos, que caló muy profundo en nuestra sociedad y que hoy por hoy es constitutiva de nuestra sociedad, porque fue inicialmente, históricamente, construyendo este tipo de violencias que vemos hoy en la sociedad. Así que es algo que no es separable, no se puede quitar de la historia, digamos. Ahora, desde el punto de vista suyo, ¿no es cierto?, en cuestión números, ¿no?, estadísticos, ¿cómo estamos respecto a años anteriores hoy? Bien, hoy por hoy tenemos una desarticulación de muchas políticas públicas en relación al abordaje de las violencias por motivos de género. Yo he leído lo que decía Elizabeth Gómez Alcorta en sus redes, tanto ayer como hoy, que se posicionó públicamente. Y estamos
en este momento mejor que años anteriores por una acción concreta de las políticas públicas en relación al abordaje de las violencias por motivos de género. Pero realmente, con la desarticulación que estamos teniendo en estos últimos 7 meses, es bastante complejo saber cómo vamos a estar. Tenemos el dato cerrado, digamos, el observatorio por lo menos. Daniela Bruno la saluda. Una de las cosas que también llamó la atención en esta denuncia es cómo a medida que uno va teniendo más información se da cuenta que había sobre todo otras mujeres que por ahí estaban al tanto de lo que le pasaba a la ex primera dama. Y muchas veces uno entiende que la víctima o la presunta víctima tenga miedo y no se anime a denunciar o a hacer público esto o a buscar ayuda. Pero ¿qué pasa con la gente que los rodea? Estamos hablando desde la ex secretaria María Centeno, de los custodios, de muchas personas que evidentemente no estaban ajenos a esta situación, ya que evidentemente aparte dejaba marcas este hombre. Bien, seguramente tanto Gustavo como Hugo están al tanto de esto, pero es importante aclarárselo a las personas. Las violencias por motivos de género ejercidas contra personas adultas son delitos, pero de instancia privada, salvo que la persona por lesiones graves esté hospitalizada o esté en situación de que no pueda denunciar por sí misma. Todo esto depende de la voluntad de esta persona. Entonces yo creo que esas otras personas que tomaron conocimiento de alguna situación la han podido acompañar de la manera que en ese momento Fabiola decidió. Bueno, en este caso, Mariela, fíjese que esto salta por la apertura del teléfono de la secretaria y el juez, muy atinado, el juez Julián Ercolini, le pregunta a ella si en realidad ella quiere denunciar, si quiere efectuar una denuncia, porque por lo que está comentando usted, que es distancia privada, ¿no es cierto?, el delito. Claro, exactamente. Y ella en un primer momento responde que no. Esto fue en junio de este año, si no me equivoco. Sí. Y bueno, luego de esto existe también una situación mediática, este tema de la difusión tanto de digamos, la situación personal de ella como de, entiendo, sus fotos que han llegado al escritorio de muchos periodistas en muchas ocasiones, donde se expone su intimidad, y yo creo que existe también cierta situación social o presión social que la lleva a ella a visibilizar la situación y a tener que judicializarla, ¿no? Mariela, hablando de esta dificultad para denunciar, y en el caso de las víctimas muchas veces de poder hablar de estos temas y poder contar y poder denunciar, ¿qué le pasa a las víctimas que sufren abuso? Porque muchas veces y muchas personas todavía siguen cuestionando a las víctimas diciendo, bueno, ahora se acordó o justo ahora saltó y por qué no lo denunció cuando le pasó. ¿Qué vive una víctima? Qué importante esta pregunta. Cada quien tiene tiempos subjetivos totalmente distintos. El otro día hablaba en otro medio de comunicación acerca de lo que es el círculo de la violencia, ¿sí? El ciclo de la violencia. En general, las personas que ejercen violencia por motivos de género son personas del círculo íntimo de la persona que es victimizada o que es violentada. Entonces, en la mayoría de los casos tienen, además de situaciones de dependencia, que puede ser económica, que puede ser, bueno, de múltiples dependencias de esa persona, tienen también un vínculo que puede ser afectivo, que puede ser sexual, que puede ser de otra índole. Muchas veces existe la manipulación, pero muchas veces existe lo que se llama el ciclo de la violencia, que son situaciones por las que va pasando o atravesando la víctima en su vinculación con el agresor, que en la mayoría de los casos es su pareja, como este ejemplo de Fabiola y Alberto Fernández, en donde, digamos, existen distintos periodos, uno de los cuales es la etapa de la luna de miel, se llama así, en donde él, bueno, le promete que va a cambiar, que no lo va a hacer nunca más, en donde esta situación a principios de la relación, en donde ambos quizás estaban enamorados, donde todo era color de rosa, se vuelve a recrear, en donde existe también una manipulación psicológica, cuando no es a través de amenazas, quizás es a través de, bueno, promesas, cuestiones de cambio,
Y la persona que muchas veces confía, cree en esa otra persona, que se involucró, que está involucrada afectivamente, vuelve con esta persona. Entonces, muchas veces sucede que este ciclo se va dando al interior de las relaciones y por eso muchas mujeres o muchas personas que atraviesan situación de violencia por motivos de género deciden no denunciar. Claro, Entonces, porque no es solo una cuestión el síndrome de la luna de de miel es un síndrome cíclico, o sea, se vuelve siempre al punto de partida. Enamoramiento. Sí, no hablamos de síndrome Sí. porque no es una nosografía, digamos, no es un síndrome como tal, no es un diagnóstico clínico, pero sí es una etapa dentro de, el ciclo de la violencia, que, digamos, decimos va increciendo, va aumentando a lo largo del tiempo. Por ahí empieza con si lo habrán visto, digamos, dentro de la violencia por motivos de género, hay un iceberg que lo grafica, que va desde una conducta por ahí menor, como minimizar a la otra persona, a la víctima en este caso, no me gusta hablar de víctimas, por eso trato de referirme a la persona que atraviesa la situación, se la minimiza, se la degrada, se la aísla de su círculo familiar, y por ahí en segundas o terceras instancias empieza a cobrar magnitud la violencia con insultos, con violencia psicológica, con hostigamiento y muchas otras veces llegar hasta la violencia física. Licenciada, como siempre, un placer escucharla. Y es bueno que muchos oyentes que ahora que nos están escuchando, en base a lo que usted está explicando, tomemos conciencia que este es un flagelo que tenemos que combatirlo entre todos, hombres y mujeres. Le agradezco por estar con Radio del Plata. Es algo que muchas gracias a ustedes por visibilizar estos temas y por hacerlo llegar a la casa de todos y todas, que es un poco lo que importa, ¿no? Que las personas sepan cuáles son sus recursos y cómo actuar ante una situación de violencia. Que le vaya muy bien. Buenas noches, licenciada. Igualmente, buenas noches. Bueno, habló claro, ¿no? Habló claro, te quedó una pregunta pendiente, pero bueno, tenemos que ir a la tanda, tenemos que vender. La pregunta que era muy interesante, ¿no es cierto? ¿Por qué no la llama víctimas? Quería escuchar que me responda eso, porque ella dijo, no, yo no la llamo víctimas, yo la llamo personas que atraviesan... Ya la vamos a volver a llamar. Yo quería preguntarle por qué no la llama víctimas, ¿no? Yo sé cuál es esa respuesta, pero bueno. Vamos a la tanda. 20:51.